Buenas noches a todos, les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy estamos en la segunda clase con el tema de amartología con el pastor Obed Sanabria. Tuvimos una clase muy interesante dando los principios básicos sobre esta doctrina y hoy vamos a continuar y vamos a estar viendo las consecuencias del pecado. Entonces, los invitamos, gracias Pastor Obed por estar con nosotros y le damos una bienvenida muy calurosa. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Gracias por permitirme estar aquí y compartir lo que me apasiona, que es la palabra del Señor. Hoy quiero hablar acerca de las consecuencias del pecado, porque parecería que cuando hablamos de pecado lo tomamos como simplemente un error, como un desliz, como un momento, ¿no? En el cual tal vez no mediste como lo que eso podía pasar. Y para entender un poco más el tema de las consecuencias, quiero que pensemos en nuestro mejor plato de comida, la comida que más te guste. A mí me encanta por lo menos de todo lo que tiene que ver con el pescado, con los mariscos, pero piensa en tu comida favorita, no en esa comida exquisita. Aquí hay una presentación de una lasaña, pero no sé si te gusta o no, pero imagínate que te encanta, que te fascina, que ves esa comida y se te hace agua a la boca, que tú dices, wow, delicioso, exquisita y huele muy rico y parecería que el sabor está, pero maravilloso. Pero de pronto, cuando miras con detenimiento, ves como una boronita café y no sabes si eso es, no sé, parte del aderezo o si es parte, no sé, de la carne, pero tú ves una boronita que te llama la atención. Y entonces tomas unas pinzas y coges esa boronita y la llevas a un microscopio para analizarla. Y de pronto ahí en el laboratorio que tienes en casa, llegas y descubres que esa boronita es de materia fecal. ¡Wow! Yo no sé cuántos de los que están aquí se comerían ese plato de lasaña. Yo creo que independientemente lo linda que se vea la lasaña, lo apetitosa que sea, automáticamente tú la rechazarías. Cambiarías tu percepción de ella. Y creo que ese es el tema del pecado. Cuando pensamos en el pecado, tenemos que entender que fue algo que dañó lo perfecto, que distorsionó toda la maravilla que Dios había hecho. Ahora, para entender la consecuencia, tengo que ir un momentico a los primeros capítulos, cuando el Señor habla por lo menos acerca del hombre. En el capítulo 1 de Génesis, verso 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí hay algunas cosas interesantes. La primera es que el Dios singular que siempre ha dicho o siempre había hablado en singular, que dice, sea la luz y fue la luz, y cuando siempre estaba creando algo, lo decía en singular. Es la primera vez que ahora este Dios en singular ahora habla en plural y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Algunos hablan que el Señor está hablando con los ángeles, pero no fuimos creados a imagen de los ángeles. Dice, a nuestra imagen. Ahora, ese Dios en singular ahora habla en plural. Y por eso cuando hablamos de ese Dios que crea al hombre en plural, también es a su vez es en singular. Entonces, ese ser humano que fue creado a imagen de Dios tiene esos dos elementos. Por eso en el verso 27 dice, y creó Dios singular al hombre singular a su imagen, a imagen de Dios, que dice, lo creó. Pero esto que viene en singular dice después, varón y hembra los creó. Entonces, lo que nos habla es que Dios crea como algo especial al ser humano y lo crea reflejando su imagen. Ahora, ¿qué significa la imagen de Dios en el hombre? Es una discusión que no da para el tema porque estamos viendo amartología, pero yo creo que sería bueno que podamos estudiarlo, profundizarlo y tener mucho más en base o más en seguridad qué significa ese elemento de la imagen de Dios en el hombre, que son varios aspectos, pero uno de ellos que podemos notar aquí rápidamente es que esa imagen de Dios tiene que ver con lo singular y con lo plural. Por eso, en el capítulo 2, cuando el Señor ya pone en manifiesto una descripción mucho más detallada de lo que pasó en estos versículos. Dice en el capítulo 2, verso 18, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo. Y otra vez dice, le haré ayuda idónea para él. Entonces vemos ese Dios que habla que la soledad no es parte del propósito inicial, sino que estamos pensados en esa complementariedad. Es más, el verso 23 dice, dijo entonces Adán cuando ve a la mujer, esto es ahora huesos de mis huesos y carne mi carne, esta será llamada varona. Es más, no le da un nombre, que comparte su nombre, dice, porque el varón fue tomada. Yo sé que varona en español suena algo un poco fuerte o no muy agradable,
pero en hebreo es un poco más elegante, más tierno, es más romántico, porque está diciendo, yo soy Ish, ahora tú eres Isha. No le da un nombre, le comparte su nombre. Y por eso el verso 24 termina diciendo, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos otra vez serán ¿qué? Una sola carne. Y el verso 25 termina diciendo algo muy lindo, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, o no se avergonzaban. Entonces, capítulo 1 y capítulo 2 tiene que ver con el plan hermoso de Dios, con el propósito hermoso de Dios de que los dos fueran uno solo, que tengan una armonía maravillosa. Es más, siempre se ha dicho que en el Edén estaban Adán y Eva. Y eso no es cierto. Sabes, si tú miras Génesis 5, el versículo 1, cuando el Señor habla otra vez un resumen de lo que pasó en estos dos primeros capítulos, dice el verso 1, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y el verso 2 dice, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y llamó el nombre de ellos Adán. Así que Adán no solamente era el nombre de el varón, era el nombre de los dos. Dice que llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Entonces el propósito de Dios es que vivieran una armonía perfecta, es que los dos fueran una sola carne. Pero ¿qué pasó? Es que el pecado trae unas consecuencias muy profundas en las relaciones personales, en las relaciones sociales, pero especialmente en las relaciones familiares. Y yo creo que aquí es donde el Génesis 3 empieza a describir qué es lo que pasa después del pecado. Y podemos leer en Génesis 3, verso 16, cuando dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos o los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará a ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Mire que ahí aparece el nombre Eva. Es después del pecado que aparece el hombre dándole nombre a la mujer Eva. Dice, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, quiero que hoy empecemos por mirar en esas consecuencias del pecado, es las consecuencias del pecado en las relaciones familiares, no solamente en la pareja, sino en la familia en general. ¿Por qué? Porque creo que el primer efecto que uno puede notar del pecado es cómo el pecado destruyó el propósito original de Dios en la familia. Ahora, también quiero hacer una claridad, y esto es muy importante, es que estos versículos, que son la sentencia de Dios, es una sentencia descriptiva, no prescriptiva. Significa esto que lo que Dios dice ahí es algo que les está anunciando lo que el pecado va a traer como consecuencia. No está hablando del propósito de Dios. Porque a veces creo que en nuestra exégesis de este pasaje, lo que hemos hecho es como si eso fuera la voluntad de Dios, como que así tiene que ser. No, el Señor no está diciendo que ese era su deseo. Su deseo era Génesis 1 y 2, sino que está hablando de todo lo que el pecado trae como marcas. Entonces tenemos que definir lo que era la familia antes del pecado, lo que fue la familia después del pecado y aún lo que es la familia en la redención en Cristo. Porque hay cosas que quedaron marcadas. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Antes de el pecado, en Génesis 2, ¿cómo termina el último versículo? Dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, vivían su desnudez sin ningún problema. El tema es que después del pecado, ya eso no se puede volver allá. ¿Por qué? Por eso el Señor hace unas vestiduras para cubrirlos. Ahora, no importa que ahora vengamos en nuestra restauración a Cristo, digamos, bueno, como ya soy cristiano, entonces puedo volver a Génesis 2. No, ya no se puede volver a Génesis 2. Aún la Biblia, aún como cristiano, nos habla de vestir con decoro. O sea, no significa que el hecho de ser salvos, restaurados, quiere decir que vamos a volver otra vez a como estábamos en Génesis 2, ahí en el Edén, porque de eso no se trata. Estamos hablando de cómo el Señor ahora restaura, pero quedan marcas, pero quedan secuelas, pero quedan cicatrices en nuestro corazón. Y hablando de marcas y secuelas, una de las cosas que trajo el pecado es que el pecado no solamente, ayer habíamos hablado, introduce el miedo, la vergüenza, sino también introduce el tema del dolor. Porque 3 veces se repite en esta sentencia el tema del dolor. Recuerdan, cosas que son nuevas después del pecado. Primero, y eso lo hemos hecho hace 8 días, no, perdón, el día de ayer vimos en primer lugar que está el miedo, segundo la vergüenza, pero ahora hay otra palabra que empieza a resaltarse, que es el tema del dolor. Antes no había ese dolor que aparece a partir de ahora. Ahora,
lo interesante es que hay dos psicólogos, uno es Melsat y otro es Casey, que dijeron una frase que me ha llamado la atención. Dice que el dolor puede reordenar a toda prisa las prioridades y puede mostrar lo que verdaderamente importa. O sea, el dolor genera también apegos. Las cosas que más te duelen, las cosas que más te hacen sufrir, son las que tú más amas. Son aquellas que tú sientes que son importantes para tu vida y generan unos apegos. Por eso el dolor genera también apegos en la vida de la persona. Y por eso el dolor, por así decirlo, empieza a marcar nuestros comportamientos. Ahora, cuando uno piensa en esta sentencia del Señor, y podemos empezar el versículo 16, ¿en qué áreas el dolor aparece? Si tú miras en Génesis 3:16 dice, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo. En Reina Valera dice, multiplicaré el dolor de tu proceso de embarazo. Y dice, y con dolor darás a luz tus hijos. Entonces lo que estamos hablando es que el primer efecto en la consecuencia de la mujer es que aparece el dolor, pero el dolor en relación con los hijos. El dolor en relación con ese proceso de dar a luz los hijos. Ahora, explico. Recuerden que esto no es prescriptivo, no está diciendo que la sentencia de Dios es que la mujer tiene que darlos con dolor, no. Hoy en día es posible tener hijos por cesárea y no hay ese mismo dolor que está en todo ese proceso del parto natural. Y no quiere decir que la mamá que tuvo a sus hijos por cesárea está pecando, no, porque esto no es, como dijera yo, prescriptivo, no es el deseo de Dios, es simplemente descriptivo, lo que iba a pasar y lo que iba a generar. Ahora, ¿qué pasa cuando hay dolor? Y como hablamos en la psicología, cuando hay dolor en una especie de relación, es que también genera unos apegos mucho más profundos. Y tú puedes ver que eso lo notas en el resto de la palabra del Señor. Es más, en el mismo capítulo 3 del verso 20 que estamos leyendo, cuando dice Adán, dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre. Y mira que aquí hay una relación entre la mamá y sus hijos. Y está diciendo, tu tarea, tu función de aquí en adelante es ser madre. Ahora, ese no era el propósito de Dios. No era decirle, la mamá es la que se dedica a sus hijos, es la que ama a sus hijos. No, 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 no. Ese no era el deseo de Dios. Es lo que pasó después del pecado, en el cual la mamá hizo de sus hijos su razón de ser, su razón de vivir. Y tú puedes ver ejemplos en la Biblia. Y podemos ver en primer lugar el ejemplo de Raquel, y que es muy notorio ahí en Génesis. Si tú miras en el capítulo 30, el verso 1, que había una consecuencia de Raquel con su hermana Lea, que la hermana Lea, que también era esposa de Jacob, ella sí podía tener hijos y ella no. Y aunque era una mujer muy hermosa, recuerde que la palabra del Señor cuando describe a Raquel dice que de pies a cabeza era una mujer hermosa, divina, era, por así decirlo, la envidia de cualquier mujer, era el sueño de cualquier mujer tener esa belleza. Ahora, ¿cuántas mujeres no darían lo que fuera por sentirse las más hermosas, por sentirse las más deseadas? Entonces, en primer lugar, era una mujer que uno llamaría afortunada, era una mujer muy bella. Fuera de eso, encontró un hombre que la amaba. Si tú miras cómo es la actitud de Jacob con Raquel, es una actitud de amor muy profundo. Trabajó 7 años por ella y dice la Biblia que le parecieron pocos porque la amaba. Es más, el suegro cuando lo vio tan enamorado, en vez de darle a Raquel, le da a la fea, perdón, le da a Lea y ahora genera todo un asombro aún en la vida de Jacob, al punto que le dice, no, no, yo amo esa Raquel. Y fuera eso, entonces lo hace trabajar otros 7 años y estuvo dispuesto a pagar otros 7 años. Uno diría, qué afortunada, una mujer hermosa y una mujer amada por su marido. Ese sería el sueño de cualquier mujer. Ha encontrado la realización. Sin embargo, si tú miras en el capítulo 30, el verso 1, dice, cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob, dame hijos, si no me los das, me muero. Wow. ¿Cómo es posible que una mujer hermosa, amada, uno diría, que han alcanzado muchas cosas que las demás mujeres tal vez en su tiempo no podrían alcanzar y sería envidia a ellas, se siente infeliz, todo porque no tiene hijos? Es más, cuando el Señor hace un milagro en ella y le da un hijo, en vez de decirle, Señor, gracias porque hoy tú me has regalado el hijo que tanto deseaba. Es más, en capítulo 30, el verso 23 dice que ella dijo, Dios ha quitado mi deshonra. Sin embargo, en vez de dar gracias a Dios,
le puso por nombre José, que significa eso, una petición, que el Señor añada otro hijo a mi familia. Señor, no quiero uno, quiero dos. O sea, como que ni siquiera es uno le era suficiente, ni siquiera es tener un hijo era toda su realización. Y dijo, no, me diste uno, ahora yo quiero tener otro. Ahora, ¿qué es la paradoja? Que una mujer que dice, dame hijos y si no me muero o si no me muero, termina al final de sus días trágicamente. Porque cuando está dando a luz su segundo hijo, ¿sabe qué nombre le pone? Benoní, que significa hijo de mi tristeza. Ahora, ¿por qué? Porque en ese momento estaba muriendo. Ella había dicho, dame hijos o si no me muero. Y es por un hijo que ahora ella está perdiendo la vida. Y es ahí donde Jacob le cambia el nombre y dice, no, no, ¿cómo se llama Benoní? Y le puso más bien Benjamín. Porque ahí es donde vemos que el pecado trajo una fractura en esos apegos. Cuando, por ejemplo, en Latinoamérica, yo sé que en Centroamérica se celebra el Día de la Madre, es tan importante, tan respetable, porque sentimos que el tema de los hijos es un asunto de relación entre madres e hijos. Y por eso se nos dice muy coloquialmente que madre no hay sino una. Y esos apegos tan profundos que llegan a veces hasta ser un poco nocivos. Y un ejemplo de eso es el ejemplo de Isaac y Rebeca. Recuerden, Isaac era el hijo de Abraham y Rebeca era la mamá. Y si tú miras la historia de Isaac, ¿a qué edad Isaac se casa? Si tú miras en Génesis capítulo 25, verso 20, dice la palabra, era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Parán Arán, hermana de Labán, arameo. Ahora, ¿a qué edad se casa? A los 40. Ahora uno diría, no, pastor, es que en esa época pues se casaban tarde. Oye, suena extraño que 40 años y ni novia y ni siquiera una amistad ahí como con propósito, 40 años y el hombre soltero y feliz o sin preocupación por casarse. Es más, ¿quién es el que se preocupa de su matrimonio? Es su padre Abraham. Es su padre Abraham que dice, bueno, Señor, tú me prometiste bendición y me la has dado. Me prometiste tierra y me la has dado. Me prometiste una descendencia y estoy preocupado que mi hijo voy a morir 40 años y solo. Y por eso llama a uno de sus siervos a decirle, necesito que le busque una esposa para mi hijo Isaac. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es a los 40 años que Abraham piensa en una esposa? Porque, ¿qué había pasado después? Inmediatamente en el capítulo anterior se nos narra acerca de la muerte de Sara, la mamá de Isaac. Es más, cuando Isaac recibe a su esposa, o la que iba a ser su esposa, dice Génesis 24, el verso 66 y 67, dice, entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, dice, y la trajo Isaac a la tienda ¿de quién? De su madre. Y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Wow. Entonces vemos que esas relaciones manzanas no solamente afectan a la mamá, sino también afectan a los hijos, a la relación con los hijos. Porque aquí Isaac nos muestra que parte del problema del pecado es que hace que ese desprendimiento que el Señor habló, por tanto, al hombre, su padre y su madre, a veces se convierte en algo aún patológico, que se mantiene aún así. Mire, hay una palabra que se usa mucho en Colombia, no sé si se usa en otros países de habla hispana, pero en Colombia cuando un hombre quiere referirse a una mujer hermosa, ¿sabes cómo le dice? Mamita o mamacita. Y esa palabra, ¿dónde sale? De mamá. Mamacita viene de mamá o mamita viene de mamá. Y lo que está hablando es casi que está como Isaac buscando reemplazo de su mamá. Está buscando en una esposa la continuidad del amor de su madre. Es más, hay una palabra muy colombiana que cuando un hombre o una mujer le dice a su esposo, ¿sabes cómo le dice en Colombia? Le dice, mijo. Wow. ¿Qué significa eso? Viene de mi hijo. Es más, a veces también se usa la palabra mija, mijo, mija. Y es eso lo que muestra es que el pecado trajo un problema en la relación, porque hizo una relación a veces un poco obsesiva, un poco compulsiva, un poco que hizo entender que para la mamá sus hijos era su vida. Y hoy en día, cuando tal vez los hogares no funcionan mucho, cuando las relaciones de pareja no son muy estables, entonces, ¿qué hace una mamá? Pone a su hijo como su trofeo. Aquí está la razón de mi vida. Aquí está la luz de mis ojos. Aquí está mi gran amor. Y lo presentan así.
Y casi que esas relaciones nocivas están haciendo daño. Y ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios no era que solo la mujer entendiera que los hijos son suyos. No, los hijos están de paso. Son la cereza en el pastel. Son eso hermoso que Dios nos da. Son esa herencia de Dios. Pero no son la razón por la cual somos pareja. Es más, los hijos no están para estar toda la vida. ¿Quién es el que te va a acompañar toda la vida? Tu esposo, tu esposa. Es hasta que la muerte los separe. No de tus hijos, es de tu pareja. Pero a veces ha pasado que muchas mujeres han hecho de sus hijos la razón de su vida, como si fuera el lugar que debería ocupar su esposo o su pareja. Entonces lo que está hablando es que el pecado trajo un problema en la relación de pareja y eso hace que no solamente hay una relación en pareja, sino también que tengamos un peligro que también tú ves en Génesis y es el peligro de los hijos favoritos. ¿Por qué? Porque condiciona las lealtades. Si tú ves en Génesis 25, el verso 27 y 28, hablando de los hijos de Isaac, dice, y le crecieron los hijos, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y miren lo que dice aquí, y amó Isaac ¿a quién? A Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba ¿a quién? A Jacob. Y aquí lo que vemos en esta familia es un problema de amores y lealtades. Porque ¿a quién amaba Isaac? A Esaú. ¿Y a quién amaba Rebeca? Amaba a su hijo Jacob. Ahora, uno siempre se pregunta, ¿por qué Jacob amaba más a Esaú que a su otro hijo? Tal vez porque Esaú representaba lo que él siempre quiso ser. Recuerden, Isaac fue un hombre de tiendas y él siempre quiso ser un cazador, una persona que conquistaba, que ganaba. ¿Y cómo estuvieron tus batallas hoy? ¿Y cómo hiciste para cazar la presa que tenemos el alimento hoy? Y me imagino que esas experiencias eran el orgullo de Isaac. Ahora, ¿pero por qué le costaba amar a Jacob? Porque tal vez Jacob le recordaba todo lo que él odiaba de sí mismo. Un chico de casa, un chico de tiendas, un chico pegado a la mamá, un chico que como que no tiene esa misma disposición. Ahora aquí también nos muestra que el modelo de ser hombre no necesariamente es uno, no solamente es el cazador, luchador, emprendedor, no, también se puede ser hombre como Jacob, que ames estar en casa, que ames la familia, eso también es un modelo válido de ser hombre. No significa que lo que dice el machismo es como así debe ser un hombre. No, no, no. Un hombre tiene también varios matices. Entonces, cuando hablamos de esas luchas es complicado. Ahora, pero la pregunta que uno daría es, ¿por qué Rebeca amaba a Jacob? ¿Qué le atraía de Jacob? ¿Qué hacía que Jacob fuera su hijo favorito? Yo podría entender que siempre una mamá trata de proteger al hijo más débil, al hijo más vulnerable. Es ese hijo que más ama. Ella sabía que Jacob llevaba la desventaja. ¿Por qué? Porque no era el primogénito, porque no era el especial de su padre. Entonces ella trataba de compensar. Pero otra vez vemos cómo esta familia, que en un inicio era una familia perfecta, ahora cómo el pecado trajo esos amores equivocados, que trajo lucha entre sus hermanos por el amor de un padre. Es más que ese problema que ve Jacob lo repite aún con sus propios hijos, porque aprendió todos los problemas que trae un hijo favorito y Jacob, aprendiendo el problema, tiene un hijo favorito también que fue José. Y mira cómo sus hermanos lo odiaban. Otra vez, mira cómo el pecado genera también conflictos en nuestros hogares, como el pecado también genera conflictos en nuestra familia. Entonces, en primer lugar, el pecado afectó mis relaciones de familia, pero en segundo lugar, el pecado también afectó la relación aún en el trabajo. El dolor que aparece con la sentencia en el hombre en relación a qué aparece. No es al tener hijos. No dice, y el hombre también, cada vez que va a tener un hijo, también le va a doler. No, 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 ahí no hay dolor. Solo hay dolor en el tema de la mujer. Al hombre, ¿dónde vendrá el dolor? Dice el verso 17, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces aquí la relación de dolor no es con los hijos, es con el trabajo. Y hay algo que me llama la atención de estos versículos para notarlo, es que tú ves que el pecado trajo un problema aún en la relación con el medio ambiente, con la naturaleza. Porque la creación o la tierra recibe maldición, no por causa de ella, sino por causa de quién? Del hombre. Entonces vemos un hombre que lastima la tierra. Vemos un hombre que de una otra manera hace que la tierra sufra por el pecado. Y por eso vemos a una tierra que ahora también produce dolor.
dice, espinos y cardos te producirá. O sea, un hombre que lastima la tierra, que la destruye, que hoy con la contaminación global, con todos los problemas que tenemos ambientales por el pecado, todos estos problemas ambientales que tenemos vienen por el pecado. Entonces vemos un hombre que lastima la tierra y una tierra que también busca desquitarse y lastimar. Y podemos entender por qué aparecen tantos fenómenos naturales como terremotos, como los tsunamis, como todas las cosas que generan esa tierra que está casi que gritando, diciendo, me estás lastimando, me estás haciendo daño, yo tengo que desquitarme, tengo que producirte dolor. Entonces, lo que uno ve en Génesis 2, cuando estaba el hombre que antes del pecado vivía para labrar la tierra, para cuidarla, para sembrarla, ahora un hombre que vive para lastimarla por el pecado, que lo que le importa es el dinero, no importa si no le dejo futuro a mis hijos, no importa si acabo los recursos naturales, no importa si acabamos los árboles, no importa si destruimos este planeta, lo importante es que me hice millonario, lo importante es que gané el suficiente sustento, no importa si no hay futuro para mis descendientes. Y por eso vemos una tierra que poco a poco, cada día va gimiendo, pidiendo esa restauración, como dice la palabra de Dios. Ahora, no solamente nos habla de eso, es que esto hizo que el hombre hiciera de su trabajo su razón de ser. Claro, como es lo que más le duele, es lo que más ama. Mire, yo sé, socialmente está bien visto, y como le digo, esto no es propósito de Dios. Una mujer que se sacrifica por sus hijos, que renuncia a sus sueños. Oye, la aplaudimos, mire todo lo que hizo por su hijo, o por su hija, o por sus hijos. ¡Qué mujer tan honorable! Y un hombre, ¿por qué se sacrifica? Por el trabajo. Y muchos dicen, mire, es que esto es por ustedes, por dejarles un futuro. Mentira, es por ellos. Es porque encuentran el trabajo su razón de vivir. Es que porque encuentran el trabajo su satisfacción, su razón de existir. Hacen del trabajo su razón de vida. Y por eso vemos hombres que no les importa el tema de la crianza. Que ese es el tema de la mamá. Ese es el tema de la esposa. Yo me dedico a trabajar, a conseguir recursos. Y ese no era el propósito de Dios. Es más, si tú miras en la palabra del Señor, cuando habla de enseñar, de formar, no habla simplemente a la madre. Proverbios 6:21 es un ejemplo. Dice, hijo mío, obedece el mandamiento de quién? De tu padre. Y no abandone la enseñanza de tu madre. O sea, los dos son responsables. La educación no es un asunto simplemente de la mamá, es un asunto de ambos. Los dos son supremamente importantes y necesarios en el proceso de educación. ¿Cuál es el tema? Que hemos creído que lo que el Señor habló acerca de la consecuencia del pecado, esa era su voluntad. No, el Señor nunca dijo, y la mamá se hará cargo de sus hijos. No, no dice eso. Los dos son responsables de la educación, de la formación, de la enseñanza. Cuando dice, instruye al niño en su camino, no es una tarea de la mamá, es una tarea de los dos. Ahora, pero no solamente el pecado afecta la relación con los hijos, no solamente afecta la relación con el trabajo, sino también afecta la relación con el cónyuge. Y este versículo 16 es muy profundo porque dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Wow. Ahora, el pecado trajo también una ruptura en la armonía de la pareja. Si tú miras en Génesis capítulo 25, al final termina diciendo, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y que dice, y no se avergonzaban. Pero ¿qué es lo que pasa después del pecado? Esa expresión, no se avergonzaban, creo que es dos elementos hermosos, porque en primer lugar, no se avergonzaban, tiene que ver con avergonzarse a sí mismo. ¿Qué fue lo que pasa apenas pecan? Dice el verso 7 del capítulo 3. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron que vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Entonces lo primero que pasa con el pecado es que sentimos vergüenza de nosotros mismos. Y creo que ese es un diagnóstico en nuestra realidad. Hoy no nos mostramos porque nos da vergüenza. Somos personas editadas porque nos cuesta mostrarnos tal cual somos. Si estás en una reunión y de pronto dices, tomemos una selfie, ¿qué hacen las personas? Automáticamente se arreglan bien, ponen una sonrisa, porque buscamos mostrar la mejor imagen. Jamás ponemos la cara de aburrimiento que teníamos, jamás colocamos nuestra cara de tristeza. No, automáticamente cambiamos nuestra expresión, porque nos cuesta mostrarnos tal cual somos. Por eso llevamos vidas editadas, por miedo a ser rechazados. No solamente nos vestimos por el tema de marca para vernos bien, es porque también queremos tapar nuestras vergüenzas, queremos tapar esos gorditos,
esas arruguitas, esas estrías, ¿verdad? Todo eso que siento que va a causar vergüenza y va a generar rechazo. Entonces estamos en un mundo que queremos vivir editados y nos cuesta mostrarnos como somos. Y a veces unos somos en la iglesia, otros somos en la casa, otros somos en el trabajo, otros somos cuando estamos, no sé, jugando, porque nos da vergüenza ser como somos. Y por eso vivimos por el pecado vidas editadas. ¿Cuánto nos cuesta ser sinceros delante de Dios? Mire, tú ves en muchos salmos esa sinceridad del salmista cuando dice, Señor, me siento abatido, me siento cansado, me siento deprimido. Y tú ves un salmista que abre su corazón. Y tú dirías, pero ¿qué salmo es ese? ¿Qué alabanza a Dios es esa? No, ¿qué es lo que ama a Dios? Un corazón que sincero. Porque hoy creemos que espiritualidad es apariencia, que espiritualidad es santidad expuesta simplemente para quedar bien. Y el Señor nos invita a que descubramos nuestro corazón, a que confesemos nuestro pecado, a que vengamos a Él sin vergüenza, sino con sinceridad delante de Dios. Ahora, pero no solamente no se avergonzaban a sí mismos y por eso se cubrían, sino que no se avergonzaban mutuamente. Porque, ¿qué es lo que hace el hombre apenas el Señor lo confronta? ¿Qué es lo que hace el hombre apenas el Señor le llama la atención, le dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo contesta el hombre? Dice, la mujer que me diste. ¿Qué está haciendo aquí el hombre? Avergonzar a su esposa, avergonzar a esa persona que Dios le había dado, diciéndole, fue culpa de ella. Es más, al final también fue culpa tuya. Si tú no me das una mujer, yo ni peco. Si yo estoy solo, hubiese sido feliz. Otra vez, no solamente nos avergonzamos, sino que buscamos avergonzar. Mira, por el pecado estamos en la cultura que lo que más vende es avergonzar al prójimo. Si tú ves una noticia de alguien, de un pastor que fue 50 años fiel, eso no vende, eso no es noticia, no sale en ningún lado. Un pastor o un esposo que resistió la tentación, eso no es noticia. ¿Qué es lo que es noticia? Que cayó. ¿Qué noticia? Que le falló. Ese es el escándalo, esa es la noticia. Tú puedes haber estado 5, 10, 15 años siendo fiel, pero una vez que te equivocaste, todo el mundo quiere conocer tus vergüenzas. Porque vivimos en un mundo que avergüenza. Vivimos en un mundo que le encanta el chisme, que le encanta cómo hablan mal de otro. Es más, ¿qué es lo que más se habla en estos días cuando estuvieron los premios Oscar? ¿De qué es lo que más se habla? De un momento avergonzante, cuando un actor golpea al presentador. Y de eso se habla. Casi que pasó un segundo lugar, quién fue el que ganó el Oscar, pasó un segundo lugar, todo lo demás. Vamos a hablar de lo vergonzante y estuvo en todas las noticias y hasta el día de hoy de eso se habla, porque estamos en una cultura que avergüenza, en una cultura que quiere desnudar, que quiere burlarse de las debilidades ajenas. Por eso vemos a un Dios que no avergüenza, vemos a un Dios que cubre. Si tú miras el verso 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre que y a su mujer túnicas de pieles. El Señor dice, miren su vergüenza, ahora tienen que andar así para que aprendan. No, no, no. El Señor, ¿qué hace? Cubrir. Entonces, mientras vivimos en un mundo, aún una iglesia cristiana, que a veces avergonzamos, a veces usamos ese chisme santo. Esto se lo digo para orar. Sí, pero imagínate lo que hizo la hermanita tal. Uy, el hermanito tal. Imagínate el pecadito que cometió. Pero esto no es chisme, esto es solo para orar. Por favor, siempre a veces tenemos una tendencia por el pecado de buscar avergonzar a los demás, de juzgar, de criticar, de señalar, de descubrir, de hacer sentir mal aún a nuestro hermano. Y por eso el Señor lo que busca es cubrir. Recuerdan que el principio de la palabra es que cuando ves a tu hermano que ha caído, ¿qué dice el Señor? ¿Avergüénzalo? No, ve y búscalo a él, llámale en secreto, adviértele. Y dice, ¿con qué propósito? Con el propósito de ganar, de salvar a tu hermano. Ahora, si no te hace caso, entonces busca otros 2 o 3 testigos para que traten de convencerlo, pero otra vez, para tratar de ganar. Y por último, si no cambia, entonces ahí sí tenle por gentil. Pero nosotros empezamos es por el chisme, por el comentario, por la vergüenza pública. Y nadie se preocupa de cubrir, de sanar, de restaurar. Entonces, vemos pastores, líderes que han caído. Y vemos sencillamente la noticia, ay, ese líder dejó de estar ahí en la alabanza, dejó de estar allí liderando tantas iglesias. Y a veces no hacemos nada, porque nadie está interesado en cubrir, en restaurar, en sanar. Estamos más interesados
en decir, sí, yo sí veía, yo sí lo noté, yo sí sospechaba que eso, de eso tan bueno no dan tanto, algún día tendría que caer, ¿no? Eso subió como palmera y mire, cayó como coco. Por favor, tengamos cuidado, porque muchas veces estamos afectados por ese pecado que busca ocultarnos a nosotros. Y por eso el Señor, cuando le traen a esta mujer adúltera, le dice a la gente, ustedes que quieren juzgar, el que está libre de pecado, tire la primera piedra. Y cada uno empieza a evaluar su vida y a darse cuenta que tal vez todos hemos pecado y que nuestra tarea no es juzgar, es cubrir, es sanar. Estamos llamados para restaurar, no estamos llamados para exponer. Ese tema de exponer es una influencia del pecado. Ahora, pero en la expresión del verso 16 que habíamos leído anteriormente, cuando dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, esa es un versículo difícil de traducir o de entender, que se menciona también en Génesis capítulo 4, cuando el Señor advierte a Caín y le dice, mire, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Mire, casi que la misma expresión. Y lo que uno podría traducirle y puede uno utilizar, por ejemplo, la NTV, que ayuda un poco más en entender el texto, lo que dice es, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Entonces lo que nos muestra es que esta relación armoniosa que el Señor había hablado, que los dos eran una sola carne, un hombre que le dice a la mujer, tú eres Isha, no le da otro nombre, sino le comparte su propio nombre, que es uno con ella, ahora empieza un problema de competencia. Y por parte de la mujer, entonces ve al hombre como un ánimo de deseo, de sentirlo como su propiedad. Este hombre es mío, solamente mío, no tiene a otra sino mío y es solamente para mí, porque entonces yo marco territorio. Entonces, un deseo de tener al hombre como su propiedad. Y por otro lado, un deseo de mirar cómo lo manejo. Es más, algunas dirán, sí, él será la cabeza, pero yo soy el cuello porque yo lo muevo para donde quiera. Entonces, ahí es donde vemos cómo el pecado trajo una distorsión a la relación. Por parte de la mujer, un deseo de tener al marido como su propiedad y mirar cómo lo manejo. Ahora, ¿cuál es el temor más grande en una mujer? El temor de sentirse abandonada, el temor de sentir que ese hombre la abandonó. Por eso, una de las cosas con las cuales más lucha una mujer en una relación de pareja es el temor al abandono. No hay problema si ella abandonó, pero no que la abandonaron. Es de las cosas que más siente temor. Ahora, por parte del hombre, mira lo que dice, y él se enseñoreará. Y esa palabra enseñorear es muy fuerte, porque si tú miras en Génesis 1, dice, cuando habla de la creación, dice, y señorear la creación, pero aquí no dice señorear, sino enseñorear, o sea, lo que significa el uso de la fuerza, de subyugar, de dominar. Y ese es el tema del pecado. Cómo hubo una relación, por un lado, de un hombre que quiere usar la fuerza, no solamente física, sino a veces económica, a veces psicológica, para dominar, para subyugar. Ahora, ¿cuál es el mayor temor de un hombre? Si una mujer el temor es el abandono, por parte de un hombre el mayor temor es el fracaso. Y eso hace que los hombres a veces no reconozcamos aún los problemas que hay en la familia. Si tú le preguntas a un hombre, ¿cómo está tu hogar? ¿Qué dice? Súper bien, no, mejor imposible. Y le preguntas a ella, no, estamos mal, estamos de pelea. Porque un hombre, una mujer no tiene problema en reconocer los problemas del hogar. Los hombres no, los hombres buscamos taparlo. ¿Por qué? Porque si digo que estoy mal, quiere decir que estoy fracasando. Por eso los hombres nos cuesta fracasar en un negocio, en el hogar. Es más, el sentirme impotente, sí, no solamente físicamente, sino mentalmente, sociológicamente, familiarmente. Ahora, el pecado trajo una consecuencia básica. Si tú miras en la creación en Génesis 2, había una relación perfecta en el cual estaba Dios, estaba el hombre y la mujer en un mismo nivel. Es más, los dos tenían un solo nombre, están a la misma altura. No es que uno era más importante que el otro. Y la creación estaba por debajo, que era la que ellos gobernaban, la que ellos dominaban. Ahora, ¿qué pasó con el pecado? Que generó algo que se llama el machismo y el feminismo. Porque en el machismo el hombre se encumbró al lugar de Dios. ¿Recuerdan esa parte, no? Seréis como Dios. Y entonces puso a la mujer a la misma altura de la creación, o sea, a la que va a gobernar, a la que va a dominar. Tanto así que el hombre le había puesto nombre a los animales, que eran la creación, y ahora le pone nombre a la mujer. Esto trajo el machismo, y esto no es propósito de Dios, esto no fue el plan de Dios. Ahora, pero hoy en día se ha levantado el feminismo, y el feminismo es la respuesta al machismo. ¿Y qué hace el feminismo? Poner a la mujer en lugar de Dios, y pone al hombre como otro objeto de la creación, al cual sencillamente es un cero a la izquierda. Entonces, el machismo busca anular a la mujer
y el feminismo busca anular al hombre. Y esta es parte de la decadencia y la tragedia que trae el pecado. Es que el pecado afectó las relaciones sociales y había una lucha entre machismo y feminismo y quién tiene el poder. Y muchas de las discusiones es pastor, es que yo no acepto eso que dice que el hombre será la cabeza. No, ¿cuál es la cabeza? No acepto eso. Otra vez, porque hay una lucha de poderes. ¿Quién manda a quién? Y ese no fue el propósito de Dios. Cuando uno ve en el Nuevo Testamento, el Señor quiere que volvamos a ese nivel de igualdad. Mire, ¿cuál fue el primer mensaje del apóstol Pedro? Allí cuando predicó a esa primera multitud, ¿qué fue lo que dijo? ¿Recuerdan? Tomó un pasaje de los profetas de Joel donde dice, y derramé de mi espíritu sobre toda carne. Y dice, y vuestros hijos y vuestras hijas. Y aquí lo primero que muestra es que el Señor va a traer ¿qué? Igualdad. La bendición, su Espíritu Santo, no solo va a estar para los hijos, también va a estar para quienes, para las hijas. Entonces, por eso rompe con esa tarea, esa lucha. ¿Quién manda a quién? ¿Quién más importante? Es más, si tú sigues leyendo en la palabra, el Señor muestra cómo dice que en el Señor no hay ni gentil, ni judío, ni mujer, ni hombre, ni esclavo, ni libre. Otra vez, ese Señor que nos invita a esa relación de igualdad. Ahora, ¿cuál es la restauración de Dios en estos problemas sociales, familiares, en esta relación? Es que el Señor nos invita a que lo volvamos a poner a Él como el principio, como el centro. Cuando tú te pones en el lugar de Dios, que es el tema del pecado, ocupar el lugar de Dios, ser como Dios, ahí se daña toda la relación. Y por eso el que debe ocupar el lugar en la parte de arriba, en la parte de autoridad, de preeminencia, debe ser nuestro Señor. Y por eso el Señor Jesús nos dice una palabra tan hermosa cuando dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dice, porque separado de mí, nada podéis hacer. Necesitamos volver a poner a Dios en el centro. Él, si lo ponemos en el centro, vamos a ver el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia. Entonces lo que significa es volver a estar en el orden que Dios espera que estemos. Y en segundo lugar, uno puede ver en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, cómo otra vez el Señor viene a restaurar las relaciones. Y dice el Efesios capítulo 5, verso 25, cuando le habla a los maridos, dice, para los maridos, eso significa que ame cada uno a su mujer o a su esposa tal como Cristo. Y esto es interesante porque sí, por un lado habla de esa armonía que debe haber, pero cuando habla el esposo dice, debe amar a su esposa. Pero me encanta cómo la Biblia define el tema de amor. Porque no dice, ámela como el vecino mechonea a él. No dice, ámela como la sociedad dice que la ame. No dice, ámela con palabras, con serenatas, con flores. No, 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 con detalles. No, es un amor que va mucho más allá de eso. ¿Y cómo el apóstol Pablo define el amor? ¿Qué significa amar a la esposa? Dice, él se entregó o entregó su vida por ella. Entonces, no es amar en términos de palabras, no es amar en términos de emociones, no es amar en términos sencillamente de expresiones, no sé, afectivas. No, es amar en términos de entrega, de sacrificio. Dice, se entregó, entregó su vida por ella. ¿Qué es un hombre que ama a su esposa? Aquel que se sacrifica a sí mismo, aquel que renuncia a su orgullo, a su ego, es aquel que se entrega, es aquel que le da el honor, que le da el lugar que corresponde. Ahora, en segundo lugar, dice a fin de hacerla santa y limpia mediante la purificación de la palabra. En Reina Valera dice que la purificó por medio de la palabra. O sea, amarla significa no solamente entregarse, sino también limpiarla, purificarla con la palabra. Y creo que a veces en los hogares uno ve que las palabras en las parejas son palabras de desprecio, de rechazo, a veces palabras en las cuales se menosprecia a su pareja. Y estamos llamados a lavarnos, estamos llamados a limpiarnos. No hay pareja perfecta, no hay hombre perfecto, mujer perfecta, porque el pecado trajo esas secuelas, esas marcas. Y por eso es la palabra que nos limpia, es la palabra y el Espíritu Santo la que corrige todas esas cosas que están mal en nuestra vida. Pero no solamente dice eso. En el versículo 28 dice, de la misma manera, el marido debe amar a su esposa, dice, como a su propio cuerpo,
Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Entonces, un hombre que ama a su esposa es el que sacrifica, el que la limpia, el que se entrega por ella, pero también el que la cuida, el que la alimenta. Y uno puede hablar que el amor se expresa en el cuidado, no solamente físico, de los detalles, ahí es donde caen las rosas, los chocolates, las palabras, sino también en tus emociones, en tus sentimientos. Es aquel hombre que de vez en cuando le dice te amo, que la valora. Yo decía alguna vez que el hogar es como ese banco emocional que consignamos y retiramos, porque es importante que poco a poco estemos sembrando palabras de afecto, que nos cuidemos, así como nos cuidamos en el cuerpo, que cuidemos nuestro corazón, que cuidemos esos afectos, esas palabras en los cuales podemos alimentarnos. Yo sé que los hombres cuando estaban de conquista, oye, qué palabras que decían, cómo se cuidaban, cómo se alimentaban emocionalmente. Pero parecería que el pecado ha hecho que esas palabras escaseen. Y por eso amar significa ese cuidado en tu cuerpo, ese cuidado en tu alma, pero también ese cuidado en tu espíritu. Orar, llevar delante de Dios. Y por eso el Señor nos invita a que volvamos a esa restauración que el Señor quiere en nosotros, que entendamos que el pecado no tiene por qué determinar cómo vivimos como pareja, buscando a ver quién manda a quién es más importante que quién, o a ver cómo yo lo domino, o cómo hago de mis hijos la razón de mi vida. No, nuestra razón de nuestra vida es Dios. Y es en la medida que Él es nuestra razón de nuestra vida que podemos amar a nuestra esposa como nos amamos a nosotros mismos. Que la esposa pueda amar al esposo como se ama a sí misma. Por eso en el Señor viene esa restauración, esa sanidad. Yo no sé qué área de tu vida, tal vez has hecho de tu trabajo la razón de vida. Tal vez has hecho de tus hijos la relación de vida. No sé qué ha sido la razón de tu vida o la razón de tu vida. Qué bueno que digamos, Señor, queremos que tú seas la razón de nuestra vida. Que volvamos a ese sentido original en el cual Dios es el centro, en el cual vivimos para Él, vivimos para adorarle. Mire, cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana, una mujer que se sentía vacía de sí misma, desconfiada de los hombres, porque cuando el Señor le va a pedir agua, ella dice, ¿y usted quién es? Como que ese cuentico ya me lo he echado. Yo sé detrás de qué van todos los hombres. Y el Señor le dice, mire, ve y llama a tu marido. Y la respuesta de ella es, Señor, no tengo marido. Y el Señor le dice, mire, bien has dicho. Le dice, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. ¿Y a qué agua se está refiriendo? A sus maridos. Tal vez la primera vez que ella tuvo el primer esposo, dijo, este me hará feliz, pero no lo hizo. Y entonces esperó el segundo, este sí me hará feliz. Y el tercero, el cuarto, el quinto, y dice, ninguno te hará feliz. No se trata de cuántos maridos tengas. Necesitas encontrarte con el Padre, adorar al Padre. Yo creo que es ahí donde necesitamos recuperar el primer sentido de la razón de vida. Y es encontrarnos en esa relación con Dios. Y que nuestra adoración, más que nuestros hijos, más que nuestro trabajo, más que el dinero, más que las riquezas que tenemos, que encontremos en Dios nuestra razón de vivir. Porque aquel que vive por las riquezas jamás se llenará. El que vive sencillamente por los hijos, como el tema de Raquel, jamás se llenará. Siempre sentirá que necesita otro, que necesita más. Es en la medida que hacemos de Dios nuestra razón de vida. Es en la medida que encontramos al Padre. Es en la medida que adoramos al Padre. Porque yo sé, fuimos creados para adorar. Y cuando no adoramos a Dios, terminamos adorando o el marido de turno, o la riqueza de turno, o el carro de turno, la casa, o los hijos de turno. Y creo que el centro de nuestra vida, el centro de nuestra adoración debe ser Dios. Porque el pecado trajo distorsión en nuestra adoración. Hizo que el centro de nuestra vida fueran otras cosas sino Dios. A veces el trabajo, la posición, aún el cargo. Es que la razón de mi vida es el pastoreo y es porque soy pastor que amo a Dios y el día que no sea pastor ni voy a la iglesia. Wow. ¿Será que si no tuvieras cargo, si no tuvieras el cargo que tienes, si no tuvieras el trabajo que tienes, aún así seguirías amándole? Si no tuvieras la salud que tienes, la economía que tienes, ¿seguirías amándole? Mira, hay un versículo que siempre me ha encantado, que está en Habacuc, no sé si todos lo conocen, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y falte producto del olivo, con todo yo me gozaré en el Señor. Y que es un pasaje hermoso, porque cuando Habacuc lo escribió, no había ninguna escasez. Si tú hubieses visto los campos,
Todos están verdes, hermosos. ¿Y cómo es que Habacuc dice aunque la higuera no florezca? Que está diciendo es que tu razón de vida no sean las cosechas, porque algún día no estarán. Y sí, más adelante viene el imperio babilónico o babilonio y les quita todo. Él dice, eso va a pasar. Y si tú haces de tu vida las riquezas, algún día no van a estar. La pandemia nos demostró lo frágiles que somos. Por eso, qué bueno que hagamos de nuestra vida el Señor. Me gozaré en el Señor, en el Dios de mi salvación. Ese Dios del cual procede la razón de mi vida. Es el Dios que es mi Salvador. Por eso les invito a que volvamos a Dios, a hacer de Él el centro de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra familia. Dios les bendiga. Muchas gracias. Pastor Obed, muchísimas gracias. Realmente qué linda exposición del tema, de este tema, doctrina del pecado. Y para todos los asistentes, pues qué bueno que ustedes estén participando de esto, que aprendamos doctrina que necesitamos saber. Es clave y más cuando vemos que aquel día se acerca. La doctrina es clave para nuestras vidas y tener el conocimiento del origen del pecado y cómo ha dañado tantas cosas y cómo, no sé si ustedes se dieron cuenta, ahí en algunas áreas donde ustedes mismos dicen, wow, creo que ahí he caído yo, aquí he caído yo, pues todos hemos caído o en todas o en algunas, pero y la cultura, Pastor Obed, la cultura nos está hablando tremendamente. Cuando usted puso el triángulo, eh, la cultura hoy está hablando muchísimo de la mujer arriba. Ahora es la mujer, antes era el Cambió los machismo, roles, sí, sí, ahora cambió se los está roles. cambiando, ahora todo lo que se habla y se usan palabras como diversidad y inclusión. Y son muy Inclusión. buenas palabras, pero vemos qué hay detrás de esto. Eh, y usted lo explicó bien claro aquí en el triángulo. Y la mujer, yo puedo ver, pues yo soy mujer. Y Dios me ha dado dones también, pero eso no me hace ponerme en el lugar de Dios. Ese es el tema. En el triángulo fue claro donde usted pone, es Dios, hombre, mujer, creación. Y después o el hombre pone el lugar de Dios o la mujer en el lugar de Dios. Y yo creo que eso es lo que nos está dañando tanto. Ya, yo lo veo de esta forma. El pecado, el hombre se puso arriba por mucho tiempo. Ahora la mujer se está poniendo arriba, pero igual no está solucionando el problema, ¿no? Sí, por eso la respuesta es volver a poner a Dios en el lugar que le corresponde. No ponerme yo como hombre ni poner la mujer como hombre. Porque por eso, mira, cuando habla de la relación con la mujer, dice, ama a tu prójimo o ama a tu mujer como te amas a ti mismo. Si yo la amo más, la pongo como Dios de mi vida. ¿Sí? La idolatro. Si la amo menos, la rebajo y la pongo a la altura de la creación. Entonces no es ni como más, ¿sí? No es como me amo más que a mí mismo ni menos. Al único que amo más que a mí mismo es a Dios, por el cual daría mi vida, por el cual sacrificaría todo en mi vida. Él es quien está arriba. Mi esposa, recuerda cuando el apóstol Pedro habla con la esposa, dice coheredera de la gracia y la vida. Entonces no Amén. dice es más importante que tú, ni tú eres más importante que ella. No se trata, los dos estamos en el mismo nivel. Quien debe estar por encima de los dos es Dios, no ninguno de los dos. No es que yo soy más importante porque más gano más dinero, porque tengo más estudios, porque tengo más educación. Es más, hoy en día hay una crisis varonil por eso mismo, porque el hombre ha perdido mucho protagonismo. Es más, en algunas regiones el hombre ha tenido que aún quedarse en la casa porque no ha encontrado trabajo y la que encontró trabajo fue ella. Y entonces él siente que perdió su lugar. Y entonces hemos encontrado como mujeres ese empoderamiento femenino, entonces los han menospreciado y yo conozco historias de hombres que se sienten así, menospreciados, humillados. Lo que antes era por este lado ahora ha cambiado totalmente. Y otra vez, eso lo único que muestra la fractura del pecado. Que un hombre se ponga por encima o que una mujer se ponga por encima nunca fue el propósito de Dios. Fue el problema del pecado de hacerme como Dios. Recuerde que eso lo he repetido muchas veces. El problema del pecado es que busca que yo me ponga en el lugar de Dios y que yo sea el importante, el centro de atención. Y el Señor nos invita a que ninguno de nosotros nos pongamos en su lugar, sino que le demos a Él el lugar. Necesitamos adorar al Padre, porque tales adoradores es necesario que le adoren. Necesitamos como esposos adorar a Dios,
no adorarnos el uno al otro, adorar a Dios, que Él Amén. sea el centro. Amén. Le voy a invitar, Pastor Obed, si por favor hace una oración de arrepentimiento dirigiéndonos a todos, porque yo creo que este tema es clave para cerrar con oración de arrepentimiento. Entonces, les pedimos a todos que donde estén cierren sus ojos y si esto le está tocando a usted, pues hagamos esta oración de arrepentimiento y invitemos al Espíritu Santo que sane, que restaure nuestro corazón. Amén. Señor, perdónanos cuántas veces no solamente hemos fracturado nuestra confianza en ti, sino también hemos fracturado nuestra adoración hacia ti. Y nos hemos puesto como el centro de adoración, hemos buscado ese reconocimiento, ese estatus, y hemos seguido el mismo juego de la sociedad, el mismo juego de todo lo que hoy en día la sociedad está diciendo. ¿Quién es más importante? ¿Quién manda a quién? Señor, perdónanos cuántas veces hemos robado tu lugar. Perdónanos cuántas veces mi machismo me ha puesto en tu lugar, en el lugar que solo tú y únicamente tú debes ocupar. Y cuántas veces, Señor, la sociedad ha permitido, como es lo que está de moda, que la mujer ponga el lugar de Dios y se encumbre como instrumento de adoración. Y por eso, Señor, te pedimos que tú nos vuelvas a ti. Ten misericordia, Señor, de nuestra nación. Ten misericordia de una región, Señor, de una cultura que aún es prohibido hablar de esto que estamos hablando. Y que tal vez si yo hablo en contra del empoderamiento femenino, entonces que yo soy misógino, que estoy en contra de las mujeres. Y si yo hablo en contra del machismo, entonces lo mismo, que estoy en contra de los hombres. Y aquí lo que nos muestra tu palabra es cómo el pecado distorsionó lo que tú habías creado en armonía, cómo desordenó lo que tú habías creado perfecto en un orden maravilloso. Señor, ayúdanos a volver a ti. Restaura nuestros corazones. Tantas marcas en la relación de pareja, tantas marcas en la relación con nuestros hijos, tantas marcas que hemos tenido y fracturas en la relación aún con nuestro trabajo, porque hemos hecho del dinero la razón de nuestra vida. Hemos hecho de las posesiones, de la riqueza, el propósito, el fin último. Es más, aun cuando hablamos de bendición, creemos que ser bendecido es eso. Es tener una mejor casa, un mejor auto, es tener mejores recursos. Y tu bendición es mucho más que eso. Tú eres la bendición. Tú eres el mejor de los regalos. Adorarte a ti es la mejor de las recompensas. Porque cuando te adoramos a ti, Señor, estamos poniendo en el orden correcto las relaciones de familia, de pareja, aún en las relaciones ministeriales, porque no somos nosotros como pastores el centro. No, no, tú eres el centro. Tú eres el pastor, porque si tú eres el pastor, nada faltará. Si yo fuera el pastor, todo faltaría. Es porque tú eres nuestro pastor, que nada faltará. Y por eso, Señor, ayúdanos como hizo David, más bien en ponernos en lugar de oveja, dependiente de ti, necesitada de tu cuidado. Y hoy reconocemos, Señor, que separados de ti, nada podemos hacer, que nuestros hogares no funcionarán, que esta sociedad no funcionará, a menos que tú vuelves a ocupar el primer lugar, la preeminencia, el centro de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Obed. La verdad, estamos súper agradecidos. Mañana terminamos. ¿Qué es lo que vamos a ver mañana? Cuéntenos. Wow, uy, mañana vamos a hacer, es súper interesante, bueno, yo no podría decir cuál es mi clase favorita porque todos me encantan, pero me encanta porque es todo un análisis un poco ya más social. Yo sé que hoy hablamos más del tema de pareja, pero no hemos hablado de consecuencias del pecado en la sociedad. Entonces, vamos a hacer un recorrido de los primeros capítulos de Génesis, de cómo el pecado trajo una disociación y es muy interesante porque también vamos a hablar de cómo el pecado trae otra, no solamente consecuencia en mi relación con Dios, sino en mi propia vida, o sea, en mí mismo, qué pasa en mí cuando está el pecado. Por eso la próxima clase es muy completa, es mucho más, yo lo podría decir, más teológico en el sentido de que abarca mucho más elementos y yo sé que va a ser muy enriquecedora y es una palabra muy hermosa de parte del Señor y como les dije, vamos a tener vamos a tener un lindo recorrido por esos primeros capítulos de Génesis y lo vas a ver de una manera diferente y yo sé que vamos a disfrutarlos de manera hermosa, así que no se la pierdan porque para mí es una clase que cierra todo, que al final te va a dejar con, yo sé, hoy era mucha información, es más, este seminario de familia
dura más o menos 3 meses, pero lo hice en una sola cosa, así que hubo una... cuando digo muchas cosas, siento que a veces es muy complejo porque uno puede perder muchos detalles. Pero la próxima sí es un poco más cerrado. Yo sé que les va a gustar porque va a quedar con algunos recursos, lo que yo les hablaba en el video de promoción, o sea, cosas prácticas para tu vida y qué hacer, porque no solo les muestro los problemas del pecado, sino cómo responder a ellos. ¿Qué pasa con esas consecuencias? ¿Cómo la palabra del Señor me ayuda para enfrentar esos problemas del pecado y esas consecuencias ahora en mi propia vida? Entonces, a nivel social, pero también a nivel personal. Y yo sé que va a ser muy, muy práctica, por eso no se la pierdan porque va a ser algo muy hermoso. Bueno, pues muchísimas gracias, Pastor Obed. Muy, muy buena clase y seguimos con la siguiente mañana, la sesión 3. Que el Señor les bendiga.